Hoy se van a hacer así otra vez. Ponen los dos. Porque en esta noche le voy a hablar de un espíritu que abunda en la iglesia. Y muchas veces lo tenemos y no nos damos cuenta. Y es una enfermedad terrible que azota a las iglesias hoy en día y a los creyentes. Imagínense si azota a las iglesias y a los creyentes, ¿cómo usted cree que está el que no es creyente? Cuando nosotros nos enfermamos, nosotros nos damos cuenta que estamos enfermos porque sentimos síntomas, ¿verdad? Usted empieza a veces con una fiebre, a veces empieza con un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, ¿verdad que sí? Reconoce que algo no anda bien en su cuerpo, ¿cierto? Con el COVID, usted dice, esto no es la gripe, como decía en Puerto Rico, esto no es la monga, ¿verdad? Ahora le dicen, esto no es el flu, la influencia, porque esto es más fuerte. Entonces nos vamos a chequear y ahí averiguamos qué es lo que tenemos. Pero también hay enfermedades silenciosas donde no tenemos síntomas y estamos enfermos sin sabernos y darnos cuentas. Hay muchas personas que han tenido cáncer, no han tenido síntomas hasta que van al médico y se le ha sido detectado, ¿verdad que sí? Hay veces también que usted siente mareos, usted tiene síntomas y hasta que no va al médico y no le hacen análisis, no le diagnostican que usted es diabético o la presión alta o baja, etcétera. Porque son enfermedades que estaban silenciosas hasta que usted fue diagnosticado. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Tenemos a veces espíritus que están silenciosos, pero los tenemos. Amén. Entonces las enfermedades espirituales muchas veces no las sentimos, pero hoy te voy a hablar de una enfermedad que probablemente la tenemos. Escuche, yo me incluyo, ¿ok? Para que no digan que yo me creo que soy mejor. Probablemente la tenemos silenciosamente y no nos hemos dado cuenta porque los síntomas están dormidos. Hoy vamos a examinarnos y vamos a determinar si estamos padeciendo de esta enfermedad que se llama el espíritu de estupor. Y usted va a decir, ¿qué es eso? Eso, vamos a ver. El espíritu de estupor es la disminución de la actividad de las funciones intelectuales. Ok, te estoy hablando del que no funcionamos normalmente, acompañada de falta de reacción. Usted no reacciona igual o normal. Puede que la persona esté en coma o casi muerta o en un letargo espiritual. Y le voy a explicar lo que es letargo. Letargo es un estado patológico caracterizado por un sueño profundo o prolongado. Usted sabe que a veces usted se queda como que, y usted está así. Usted está como ahí y usted está viendo que la gente se mueve, pero usted está ahí. Eso es un letargo. ¿Ok? Usted está como ido ahí. Y todo el mundo, y le están hablando y usted, eso es letargo. El término proviene del latín y es provocado por ciertas enfermedades tóxicas, infecciosas y nerviosas, atontamiento, la persona se pone tonto, usted lo ve así. Y lamentablemente de ahí viene la palabra estupidez. Y si usted no cree la palabra estúpido está en la Biblia. Adormecimiento, ceguera, sordera y también viene la
insensibilidad espiritual. Pastor, ¿me puede buscar Romanos 11, del 7 al 8? Dice, así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. El 8. Como dice la Escritura, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Voy a leer la versión de la Reina Valera. 11, 7 y 8, ¿verdad? Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. En la Reina Valera sí está esa palabra, por eso quise leerla en esa traducción. Dios le ha dado, ¿escuchó? Espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Solo quería que usted escuchara y viera que ese espíritu sí existe y está en la palabra de Dios. Venga, mi amor, gracias. Thank you, hijo. Amén. Para que no digan, la pastora se invitó a eso no existe. Ok, ¿cuáles son los síntomas de ese espíritu? Te llevan a un estancamiento espiritual. Ok, la persona que está influenciada por este espíritu está estancado espiritualmente, está seco y está paralizado espiritualmente. Por eso usted ve que esta persona no pasa de aquí en lo espiritual. Están estancados espiritualmente. Usted ve que llevan años y están en lo mismo. No crecen espiritualmente, no han desarrollado dones espiritualmente, aún no conocen el llamado espiritualmente, aún no se han incorporado en ningún ministerio en la iglesia porque están estancados espiritualmente, porque están influenciados por un espíritu de estupor. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan y tienen el corazón endurecido. Están secos espiritualmente, no tienen nada que dar. ¿Por qué? Ahorita les digo. Están paralizados. El primer síntoma, están incapacitados de entender la palabra de Dios. Ese es el primer síntoma. Cuando usted no tiene capacidad para entender la palabra de Dios, usted no va a poder vivir la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva, ¿verdad que sí? La palabra de Dios nos liberta, nos sana. Entonces, si usted no está capacitado para entenderla, usted no va a recibir nada de eso. Cuando usted está incapacitado de entender la palabra de Dios, usted se da cuenta que no puede entender nada de la palabra que se habla aquí, ni lo que Dios te quiere decir. Por eso es que al principio, cuando nos convertimos, yo decía, yo no entiendo esto ni en inglés ni en español. Yo no quería leer la palabra. No decía, no voy a leer nada. Y a mí me fascinaba leer. Me gustaba leer, yo me comía los libros. No me gustaba la televisión, me gustaban los libros. No me los comía de comer, sino que los leía rápido. Y cuando empecé la palabra, cuando empecé los caminos del Señor nuevamente, me recuerdo que tenía una amiga salvadoreña, que la amo con todo mi corazón. Y ella me empezó a instruir poco a poco, me decía, comienza con los salmos. Y me decía, el salmo que tú entiendas, escribe. Me decía, el verso que entiendas, escríbelo. Y lo vas cogiendo para ti. Y me decía, en vez de decir, por ejemplo, decía, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de su... Yo decía, ok, alma mía, alaba a Jehová. Y cuando decía, y Moisés subió yo ponía, y yo voy a subir a la montaña. Y yo escribía como si era yo la que estaba diciendo la palabra. Y ahí comencé a cogerle gusto a la palabra de Dios. Pero yo estaba llena no de espíritu de estupor, yo estaba llena de muchos. Estaba influenciada.
Me buscan Marcos 8 del 17 al 18, por favor. Dice, Jesús supo lo que hablaban, ¿verdad? Así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? Estamos hablando aquí de una libra de pan. Todavía no saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. 18. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. No recuerden nada en absoluto. Ok. En el 15, ¿verdad? Jesús andaba con los discípulos y ellos cruzaron el lago. Jesús les advirtió, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Leave it right there. Ok, la levadura es, ¿verdad?, con lo que se hacía el pan. Jesús le estaba advirtiendo a ellos que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos. Los fariseos eran los que habían hecho la ley pero no la seguían. O sea, como hay unas religiones que se inventan que unas leyes, ¿verdad?, porque no voy a decir, y no las siguen ellos. Entonces Jesús le dijo, tengan cuidado con la levadura. La levadura es lo que se le echa al pan. Los discípulos entendieron que Jesús estaba hablando del pan, no del pan de comer, no del pan de la palabra, porque Jesús les decía el pan, la palabra, la Biblia. O sea, entonces ellos estaban pensando en el pan de comer y no en el pan de la palabra, porque tenían un espíritu de estupor. Ellos no estaban pensando en lo espiritual, ellos estaban pensando en lo carnal. Como dice la palabra, tenían ojos pero no veían, tenían oídos y no escuchaban. ¿Cuántas veces se nos dicen cosas? ¿Verdad que sí? Y lo escuchamos, pero no lo oímos. Son cosas diferentes. Escuchar y oír no es lo mismo. Escuchar, usted escucha un ruido. Cuando usted oye profundamente. Y cuando usted oye, usted presta atención y usted comprende. Son dos cosas diferentes. Entonces aquí los discípulos no entendían que Jesús le estaba hablando sobre la palabra, no sobre comer pan. Entonces no tenían la capacidad de entender la palabra de Dios. El segundo síntoma es incapacidad de creerle a Dios. Hermanos, aun cuando la mano de Él está en sus vidas, llega el espíritu de incredulidad. Búscame Juan 12:37. Cuando Dios te diga a ti, espera, espera. Espera y verás. ¿Quiere que le diga algo? Dios me ha prometido una casa. Yo tengo 12 años en el mismo apartamento. 12 años. Luis, 12 años. Tú fuiste a mi casa los otros días. Luis sabe cómo yo vivo. Yo no tengo lujos, ¿cierto, Luis? Tengo un solo mueble. Me lo regaló Bárbara y Greg cuando compraron la casa. Tengo un solo juego comedor hace, Luis, 12 años. 12 años tiene mi juego comedor. Pero Dios me prometió una casa. Ya le dije, Señor, ya por favor. Yo duermo en un basement. Y estoy en espera que la casa que Dios me prometió. Porque yo no quiero cualquier casa. Mi casa tiene que tener piscina porque las mujeres vamos a tener pool parties. Dije las mujeres, pastor. Vamos a tener vigilias. Ahí de noche, en el verano. Aunque durmamos ahí como salchichas. ¿Usted me entiende? ¿Cuántas veces con los carros? Tuvimos tiempo que no teníamos carro. Pero a mí no me daba vergüenza llamar a la hermana. Mire, necesito que me busquen a la iglesia. A mí no me daba vergüenza. Si se ponía a hablar de mí, ahí está María, sí que molesta. Tanto llamarme para que yo la busque a la iglesia. A mí qué me importa. Después que no dijera delante de mí, porque la saco del carro y guío yo al carro y llego a la iglesia. Aunque el carro fuera de ella. A mí no me importa.
No me daba vergüenza pedir ray para ir a la iglesia. Pero mire, ando en una del 2023. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque esperé en Dios. Entonces, tenemos la incapacidad de creerle a Dios. Aun cuando la mano de Él está en nuestras vidas, nos llega el espíritu de incredulidad. Juan 12:37. Endurecimiento de corazón trae la duda. Mira lo que dice. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Estos cabezones veían los milagros, veían las señales y como quiera no creían en Él. Si ellos que vieron no crean, imagínate la gente de hoy en día. Imagínate la gente de hoy en día. Cuando Daniela estuvo en su proceso, el Señor en el otro local, Fabiola estaba ahí, ¿verdad? Con la primera vez que tuvimos una situación con Daniela fea. Nosotros no teníamos el altar todavía, ¿te acuerdas? Ella solo empezó a tocar el piano en la esquina. Oh, la hermana Blanca también estaba ahí. La hermana Blanca, usted se recuerda. Y ahí tuvimos un buen rato con una situación. Y yo decía, Señor, y ya yo llevaba tiempo. El Señor me decía, la sanaré en el altar, adorando. En el piano me decía el Señor. Y yo, Señor, y yo ahí. Y de momento el Señor me decía de madrugada, levántate, híncate al frente del cuarto, la puerta. Y yo oía a mi hija llorando, clamando. Y el Señor me decía, no entres. Y yo ahí con ganas de entrar. Y Dios me decía, no entres. Y yo que el Señor me quedó aquí. Y mi hija llorando de ansiedad. Y Dios me decía, no entres. Y yo ahí, yo que Señor, y yo Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú estás ahí. Y después el Señor me decía, ahora puedes entrar. Entonces yo entraba. Y después a veces el Señor me decía, ok, levántate ahora y úngele el marco de la puerta. Y yo ahí ungiendo. Y yo, ok, Señor, ¿y ahora qué? Pero yo esperaba siempre en el Señor. Yo no entraba sin permiso al cuarto de mi hija. Y estuve peleando 8 años para ver lo que yo veo ahora. Para ver lo que veo ahora. Pero en ningún momento me entró el espíritu de incredulidad. Porque yo le creía a Dios. Dios hace milagros en otros, pero no crees que lo puede hacer en ti y te vuelves incrédulo, porque tienes un espíritu de estupor que te tapa los oídos, te tapa los ojos y te tapa el corazón. Entonces al corazón endurecerte, no crees que si Dios me dio un carro a mí del 2023, te puede dar a ti uno del 2025. ¿No crees que si Dios me dio a mí una casa con piscina, a ti te puede dar la de al lado mío también? ¿No crees que Dios no puede dar todo este local? Yo sí lo creo. La número 3, falta de deseo. Pierdes el interés por la palabra de Dios. Todo te da lo mismo. Primera de Pedro 2:2. Y te da pereza leer la palabra, te da pereza orar, te da pereza levantarte aquí para adorar, te da pereza hasta darle a Dios. Debemos desear la palabra de Dios, porque al estar enfermo pierdes el apetito, ya no la deseas y vienes al culto, y si vienes te da sueño. Si vienes te aburres de la palabra de Dios. Pero cuando vas al cine, estás 2 horas sentado y no te da sueño, no te aburres. Yo veo gente aquí a veces predicando. Yo quisiera tener canicas. Los bolones, no es malo, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? Bolones, los grandes, ¿verdad? Ok. Los bolones. ¡Pam! Para que se despierte el hermano. Estamos en la casa del Señor. Usted se imagina que Dios venga ahora mismo y digo, me voy a llevar todos los que se quedaron despiertos. No se lleva a nadie. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo,
La palabra de Dios. No queremos venir a los estudios bíblicos. Mire, y el pastor se lo pone cómodo, que se lo pone por Zoom. ¿Cuándo existió eso? No comprometa el tiempo de Dios con las otras cosas. No lo comprometa. La semana tiene 7 días. ¿Por qué va a coger el día de las cosas de Dios para hacer sus cosas? ¿Qué pasó con los días del lunes, del jueves, del viernes, del sábado? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos que coger los días de Dios? Son de Dios. Mira, al jefe le damos 5 y 6 días. 5 y 6 días. 8, 10 y hasta 12 horas. Y Dios nos pide 2 horas, 2 o 3 días a la semana y venimos así. Va a ser como hacía mi pastor. No es para sacar el espíritu de estupor. Falta de deseo. Pero Dios no le falta el deseo de tener una intimidad contigo. A Dios no le falta el deseo de que tú creas que te ama, que quiere salvarte, que quiere estar contigo, que quiere que aprendas de Él, que creas en Él. Número 4, trastorno. Sientes apatía, indiferencia, rechazas la palabra, rechazas a los hermanos, a los pastores. Te entra una vagancia. Mire, no importa quién esté aquí parado, viene de parte de Dios. Lo que dice el pastor Gre, lo que dice la pastora Bárbara, lo que dice el pastor Mingo, la pastora María, lo que diga Daniela, lo que diga Lisa, lo que diga el que predique, la que predique, viene de parte de Dios. No es el título, no es el nivel, es que viene de Dios y viene a hablarte a ti. Porque si no tengo un título, pues no me van a escuchar. Sin embargo, Dios viene a repetirte lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque es la palabra que necesitas escuchar para que te alinees. Es la palabra que necesitas saber para que te ordenes. Porque Dios quiere salvarte, porque Dios quiere usarte. Pero queremos que Dios nos use. Sin embargo, tenemos rechazo por el hermano. Tenemos celo, tenemos envidia. Tenemos trastorno. Tenemos vagancia. Hechos 7, 51. Estoy dándole suavecito, ¿ok? El pastor me dijo, dale suave. Pueblo terco. Ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Dios nos llama tercos porque resistimos al Espíritu Santo cuando nos comportamos de esa manera. Cuando usted rechaza a su hermano, cuando usted se pone apático, cuando usted es indiferente a la palabra de Dios o al que lo recibió ahí en la puerta, al que le dijo que hiciera algo, usted es terco. Esta es la casa de Dios, aquí manda Dios. Imagínense que hoy yo le dije al pastor, no, yo no voy a predicar hoy, tú me dijiste el domingo. ¿Qué estoy siendo? Terca. Primero le estoy siendo desobediente a Dios porque Dios le dio una orden a él. Dios le puso en el corazón que fuera hoy que trayera esta palabra. Pues yo me tengo que someter. Ponme Hechos 7:54. Estoy suave, ¿verdad? Porque están calladitos. 54. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Así se ve usted cuando usted se enoja contra su hermano. Cuando usted está hablando de su hermano, así lo ve Dios.
usted le está mostrando puños a su hermano. 5. Insensibilidad. Efesios 4:17. Se apaga la alarma y la relación con el Espíritu Santo se termina. Usted tiene alarmas dentro de usted. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están, oiga, irremediablemente confundidos. O sea que no tienen remedio. El 18. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. No tienen sensibilidad para Dios. Usted tiene alarmas dentro de usted cuando usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice a usted: hey, estás hablando de la pastora. Tin, 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 tin. Eso es pecado. Hey, estás hablando de Greg. Tin, 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 tin. Hey, estás hablando de Jessica. Tin, 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 tin. El Espíritu Santo te enciende las alarmas. Hey, hey, hey. Pero va un tiempo que la alarma suena tanto que se te agota la batería. Y cuando se te agota la batería fue que el Espíritu Santo ya. Tú te fuiste y no te diste cuenta que la alarma se te quedó sin baterías. Ya no hay alarmas. Y comienzas a no sentirte mal cuando sigues pecando. Y lo que era malo ya no te importa. Contristar al Espíritu. Y ya te entregaste tan y tan lleno al pecado que no eres sensible al Espíritu Santo, que ya el pecado mora en ti y no te importa que dejaste de orar, que dejaste de venir a la iglesia y no te importa, ya no te sientes ni mal. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que los miércoles tú tienes que trabajar por la noche? Si tú tienes flexibilidad en tu trabajo. Mentira de Satanás. Porque yo le he dicho a mi jefe, tales días, ya yo le dije, ya le di mi calendario hasta julio, que me voy de vacaciones para Santo Domingo. Le dije, estos son mis días. Ya él tiene mi agenda. ¿Sabes lo que me hizo? Fine. Digo, ok. Fine. Dijo así. Tranquila. Porque ahí mando yo. Él es mi jefe. El dueño está por Boston haciéndose millones. Pero él es mi jefe en el estado de Pensilvania. ¿Sabe cómo me dice? Friend, amiga. Me dice mi jefe. ¿Cómo estás, amiga? Un gringo. ¿Cómo estás, amiga? Y yo, muy bien, amigo. Digo yo para atrás. Y todo el mundo le dice, sir. Yo le digo, amigo. Me dijo, el otro día vi una muchacha y yo, en cámara, estábamos. Y él dice, wow, las personas favoritas de esta compañía. Yo y ella. Yo, yes, gracias Señor. La gracia de Dios. Porque yo pongo mis condiciones primero. Quienes pierden son ellos. Yo me voy para otro lugar. Claro, tranquilo. Dios pone y quita. Así de fácil. Pero no podemos dejar que la insensibilidad tome control de nuestras vidas. Pregunta, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué este espíritu vino a atacarme? ¿Qué provoca que este espíritu de estupor viva en nosotros? Número 1, el pecado. Lo dejaste entrar y le diste lugar. Hebreos 3:13. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Mire,
Cuando usted vea que alguien está pecando, corríjalo con amor. Usted lo coge por la mano y le dice: hermanita, eso es pecado. Cuando usted vea que la hermana está fornicando, usted dice: hermana, eso es pecado. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice: adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. ¿Qué quiere decir eso? Mientras esté hoy, porque mañana a lo mejor te puedes morir, te puedes ir para el infierno. Para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Si la hermanita te trae un problema, un bochinche, una murmuración, hermana, hermano, eso es pecado, no lo haga. Para que no se endurezca tu corazón. Aprovéchate del hoy, que todavía Dios está aquí. Aprovecha que todavía el Espíritu Santo está aquí. Porque si Cristo viene y tú estás con eso, ¿te vas a quedar? Nos vamos a quedar si seguimos con eso. 2, Hebreos 3, 7 y 8, Bárbara. Rechazar constantemente la voz de Dios, por eso te enfermaste. Porque Dios vive hablando y hablando y hablando y lo rechazamos. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como le hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Ese versículo a mí me voló la cabeza. Oye, endurecieron el corazón cuando se rebelaron. O sea que cuando tú te rebelas en contra de Dios, tú endureces tu corazón en contra de Dios. Entonces, cuando tú rechazas la voz de Dios constantemente, te entra rebeldía, te rebelas en contra de Dios porque te vuelves desobediente. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que dejes de hacer las cosas que hace que son pecado? ¿Cuántas veces Dios te va a hablar lo mismo y lo mismo y lo mismo? Hay mucha gente que vive la vida como que van a durar años. ¿Sabes cuánta gente joven se está muriendo hoy en día? Muchos. Gente joven. Ve las noticias. La gente no está durando. Accidentes. Hay gente que está cayendo así, de un día para otro, solo así. Y la gente está cogiendo la vida a relajo. ¿Sabes que si mueres y estás mal delante de Dios, te vas a hacer chicharrón? No te van a salir alitas. No, te vas a hacer chicharrón porque vas al infierno. No te va a dar tiempo a arrepentirte por rechazar constantemente la voz de Dios. Porque cada vez que hay una prédica, cada vez que Dios te habla, Dios te está llamando con amor. Número 3, pérdida de la comunión del Señor. Nos descuidamos. Orar, venir a la iglesia, leer la palabra, los estudios bíblicos, ayunar. Que mucho nos cuesta ayunar. No, yo no sé ayunar. Ponle cadena a la nevera y vas a ver cómo aprendes a ayunar. Hermano, disciplínese. Yo estaba hablando con el pastor Greg. Yo aprendí a ayunar. Yo hice esto. Un sábado yo dije: Señor, lo voy a ayunar 1 hora. Este es mi motivo de mi ayuno. El otro sábado hice 2 horas. El otro sábado hice 3. Y seguí. Y yo te puedo ayunar porque me discipliné. Yo te puedo ayunar. Yo puedo decir hoy a las 10 de la noche: Señor, yo mañana voy a ayunar esto, y me levanto y te ayuno hasta las 6 de la tarde y estoy en mi trabajo. Y es el día que el diablo se luce, porque es el día que todo se levanta. El día que me llaman las clientas enojadas, las caregivers, que no hay quien lo cubra. Y yo le digo: tranquilo, llama a la hija que lo vaya a cubrir. ¿Acabó? No, que esto y que aquello. Vengo ahora, voy a la guagua. Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo ato todo. Tranquila. Y mi ayuno se da. Y mi motivo también se cumple. Se acabó. Pero no me diga que usted no puede ayunar en el trabajo. 4, Dios mismo lo envía. Segunda de Tesalonicenses 2. You got it? 10.
se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. 11. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Dios mismo lo envía. Pero ¿sabe por qué Dios los envía? Por no recibir el amor de Dios. Dios mismo lo hace. Dios dice, ok, no me quieren hacer caso, está bien. Pues voy a cerrarle los ojos y los oídos para que no oigan ya más. Porque Dios es caballeroso. Dios no te va a obligar a nada. Dios te va a llamar con amor. Dios te va a llamar con amor y con amor y con amor. Pero va a haber un tiempo entonces que Dios va a decir, ok, ya. Rapidito, ¿cuál es el antídoto? ¿Qué es un antídoto? Es una sustancia cuyo resultado es contrarrestar una enfermedad. El rechazar y ser indiferente a Dios es producto de una enfermedad de parte del enemigo. El antídoto es, número 1, mantener una relación viva y creciente con Dios. Es tener una relación y un estilo de vida con Dios. Usted tener una relación con Dios es un estilo de vida. Es como cuando usted se viste todos los días. Usted tiene que tener un estilo de vida con Dios. Hay muchos que tienen una religión, perdió el amor a Dios y la relación menguó. Usted tiene que tener con Dios un tiempo de oración, lectura de la palabra, servicio al prójimo, etcétera. Usted tiene que ser como Marta y María. No solamente Marta ni solamente María. Usted tiene que ser como las dos. Usted tiene que servir, pero también estar a los pies del maestro. No se puede ser una más que la otra. Tiene que haber una balanza. Amén. Número 2. Eliminar las distracciones. Menos televisor, menos Facebook, menos Instagram. Menos Shein. A menos que me compré algo. Génesis 15:11. Nos llegan las distracciones, los amigos, los amores a los solteros, la familia, proyectos, el trabajo que tantos esperabas, con el pago que deseabas, etcétera, para desenfocarte de Dios. Debemos eliminarnos y enfocarnos en Dios. Yo le voy a decir algo. Cuando nosotros empezamos la iglesia, yo trabajaba en unos apartamentos donde los viejitos estaban retirados. Ellos vivían ahí. Y yo pues a veces los bañaba, los cuidaba, o a veces me tocaba darles medicamentos. Y yo hacía los 3 horarios. De 7 a 3, de 3 a 11 y de 11 de la noche a 7 de la mañana. Habían ocasiones que yo hacía de 3 de la tarde a 7 de la mañana. Yo llegaba domingo a bañarme, a vestirme y a ir a la iglesia. ¿Tú te acuerdas, Milecha? Cuando estábamos en el local. ¿Te acuerdas, Bárbara? Y yo tenía los ojos acá atrás. Y yo tenía que a veces adorar y predicar ese domingo. Pero yo iba a la iglesia. Cuando yo terminaba, yo creo que los ojos me llegaban acá atrás. Y era bien flaquita porque tenía problemas con la tiroides. Pero nunca dejé de ir a la iglesia. Nunca. Y Dios me daba las fuerzas para hacerlo. Nunca le di excusas a Dios que estoy cansada. Porque cuando Jesús estaba en la cruz clavado, nunca me dio excusa de decir, María, bájame porque estoy cansado. Nunca me dio esa excusa. Amén. La número 3, vivir una vida constante de confesión y arrepentimiento, cosa que a muchos no les gusta hacer. Salmo 19:12 para que lo lean en su casa. Todos nos equivocamos diariamente.
Examínese todos los días. Le voy a decir como decía mi pastor, mídase la lengua todos los días a ver cuánta mentira dijo. Nadie es mejor que nadie. Seamos honestos, pero tampoco abusemos del perdón, la gracia y la misericordia de Dios. Todos nos equivocamos. Confiese su pecado y arrepiéntase. Vaya delante de Dios. ¿Usted cree que yo no? En mi trabajo, ay Padre, yo meto la pata. Y a veces me voy al baño, atrás tengo un apartamento y voy allá, ay Señor, perdóname Padre. Ayúdame Señor, líbrame de esas tentaciones. Yo le digo, Señor, líbrame del lazo del cazador que lo tiró y me cogió. Perdóname Señor, porque le hablé con actitud a esa persona. No fue que hablé malo, pero ¿sabe? Los otros días tuve que decirle a un muchacho fuerte porque se quiso poner fresquito con una de las muchachas. Me salió la vieja María. Tuve que guardarla otra vez en el baúl de la guagua. Sí, 19:12. Y la 4, y termino con esto. Renovación espiritual todos los días. Renueve su espíritu todos los días. Ezequiel 36:26. Salmo 51. Y segunda de Corintios 4:16. Libérese de ese espíritu de estupor. Vuelva de nuevo al estado de origen, a lo que Dios quiere y para lo que Dios lo creó. Mire, a usted no le debe dar vergüenza venir a la casa del Señor y adorarlo. A mí no, yo me quito los zapatos. Donde quiera que yo voy, yo cuando voy ahora, que voy para Río Grande, me tiene que decirle dónde son porque me van a preguntar allá. Me dijeron, a Luis, me tienes que mandar dónde es que voy a ir a comer, porque para allá voy directito. Yo voy allá y yo me quito mis zapatos a adorar. A mí no me da vergüenza que me vean adorando. Yo llego bien y salgo como una gallina matada a escobazo. ¿Qué me importa? Yo fui a adorar a Dios y ministro a todo el mundo y me tiro al piso. No me importa. Lo que me importa es que la gente salga a ministrar y la palabra de Dios se predique. Eso es lo que importa. Que la gente sea libre, que sea sana. Que la palabra que Dios deposite en mí y yo lleve, toque la vida de esa persona. Eso es lo que importa. Que usted aprenda. Que usted no le dé vergüenza que se le regó el maquillaje, que se despeinó. ¿Qué importa? ¿Qué importa que usted se vea bien por fuera y por dentro usted tenga dolor, usted tenga coraje, rencor, odio y se vaya al infierno y lleve 20 años en la iglesia? No importa. Sea libre, sea honesto, sea humilde. David pecaba, pero era un hombre conforme al corazón de Dios porque se arrepentía las veces que era necesario. No le importaba correr, brincar. No le importaba danzarle a Dios delante de quien fuera. Amén. Así que cancele ese espíritu de estupor y cuando usted venga aquí el domingo, adore a Dios con toda su fuerza, con toda su energía, con todo su agradecimiento, con todo su poder y toda su autoridad. No venga aquí como un zombie. Venga aquí con agradecimiento. Venga aquí que usted está libre en el nombre de Jesús. Y dele a Dios lo mejor porque Él se lo dio a usted. Póngase de pie.